Hola Camilo, mi nombre es Johan y me animé a escribirte esta historia, pero realmente no es mía. Me la contó mi abuelo. Hace unos años que murió y me acordé de su historia cuando empecé a seguirte. Mi abuelo dejó de montar bicicleta hace 30 años. Nunca entendí por qué. En el garaje de su casa siempre hubo 3 bicicletas oxidadas, cubiertas de polvo, y nos prohibía tocarlas. Las bicicletas te llevan a lugares de los que no puedes volver, me decía. Yo pensaba que eran tonterías de viejo, hasta que un día me contó su historia, cuando estuvimos una tarde solos, así que te la voy a contar como él me la contó a mí. Todo sucedió en un pueblo llamado San Cayetano. Yo tenía 12 años entonces. Estaba en esa edad en la que la única libertad que tienes es la que te dan las ruedas de tu bicicleta. Éramos 5, yo, Mateo, el gracioso del grupo, Valentina, Lucas, el más travieso, y Sofía, la más pequeña. Ese día teníamos un plan: salir de los límites del pueblo. Queríamos encontrar una casa, pero no cualquiera. Era una casa muy famosa ya hace un tiempo, debido a que allí hubo un fuerte homicidio por parte de un padre, donde implicó a toda su familia. Otros decían que la madre vivió y se encargó de desaparecer los cuerpos de sus hijos junto a ella, que incluso llegó a tener problemas casi años después, debido a que fue culpable del secuestro de una niña. Versiones probablemente exageradas, simplemente leyendas urbanas. Pero antes de salir a buscar esa casa pasamos por la plaza del pueblo. Allí nos encontramos a doña Rosario, una señora conocida por todo el pueblo debido a que era la persona con más edad en ese entonces. Nadie sabía cómo a su edad aún tenía alientos para vivir. Doña Rosario vivía al otro extremo llegando a la montaña. Su casa era también de las más antiguas, ya que nunca se reformó. Era viuda y nunca tuvo hijos. Es por eso que todos la cuidaban y sabían quién era. Valentina dijo: «Miren, allá está la señora Rosario». Todos la saludamos, y en eso nos dijo algo haciéndonos detener el paso. «Buenos días, niños. ¿Y ustedes tan armados con sus bicicletas? ¿Qué travesuras van a cometer hoy?». Lucas dijo: «No es ninguna travesura, señora Rosario. Vamos a explorar afuera, a encontrar un lugar cerca del pueblo». Doña Rosario respondió: «No les sugiero eso, niños. Aquí el pueblo es seguro, pero allá afuera el mundo es distinto. Pero bueno, tengan cuidado con lo que encuentran. Hay lugares en este mundo de los que uno nunca sale». Yo sentí que esa frase me heló la sangre. Éramos niños. La ignorancia es el combustible de la valentía. Ignoramos la advertencia y seguimos pedaleando sin saber lo que nos esperaba. Salimos del pueblo. El camino se volvió de tierra, polvoriento y rodeado de arbustos altos. El sol empezaba a bajar y las sombras se alargaban. Lucas dijo: «El último en encontrar la casa es un cobarde». Entonces empezó a pedalear, y detrás de él le siguió Sofía. Eran los más competitivos. Aceleraron antes de una curva cerrada, y yo y los otros 2 nos quedamos atrás. No éramos tan arriesgados como ellos. Pasó un tiempo y en un momento pensamos que se habían ido por otro lado, puesto que no los veíamos a lo lejos. Nos estábamos preocupando ya, pero al doblar la curva encontramos la escena. La bicicleta de Sofía estaba en el suelo, la rueda delantera todavía giraba en el aire y la de Lucas estaba un poco más adelante, chueca. Y Lucas estaba tirado en la tierra, abrazándose a sí mismo, temblando. Pero
De Sofía no había rastro. Todos le preguntamos a Lucas qué había pasado. ¿Dónde estaba Sofía? Lucas entre lágrimas respondió: no la vi. Era una sombra. Salió de la nada. Me empujó y se la llevó. Mateo respondió: ¿quién se la llevó, Lucas? No era una persona. No caminaba. Se arrastraba. Nos embistió. Casi nos caímos y la agarró. Se metió en esos matorrales. No pude hacer nada, Tomás. No pude. El sol estaba tocando las montañas. Sabíamos que no podíamos buscar en la oscuridad. Teníamos que tomar una decisión rápida. Yo tuve una idea. Escuchen. Lucas está mal. No puede caminar bien. Valentina y tú, Mateo, son los más rápidos aparte de Lucas y Sofía. Vuelvan al pueblo, avísenles a todos para que vengan a buscarla. Yo y Lucas nos quedaremos buscando aquí. Buscaremos alrededor. Trataremos de no perder de vista el poco rastro que queda. Mateo y Valentina corrieron hacia el pueblo. Yo nunca me perdoné dejarlos ir, pero sentía que tenía que quedarme allí, con Lucas, pensando cómo íbamos a buscar a Sofía. Pero lo que no sabía es que lo que vivimos fue lo más aterrador, algo que cambió nuestras vidas para siempre. Empecé a llamar a Sofía, gritando su nombre, buscando entre la maleza, buscando mientras la tarde caía y nuestras esperanzas también. Lucas siguió unas marcas de pisadas y barro que se desviaban del camino. Las marcas se adentraban en un terreno baldío, lleno de maleza alta, y allí, escondido detrás de unos arbustos que parecían muertos, a muchos metros de la carretera, casi invisible, encontramos una apertura. No era la casa de la leyenda, era un túnel. Era una estructura vieja de ladrillo, medio derrumbada. Era tan estrecho que apenas cabía una persona agachada, o quizás alguien en una bicicleta tan pequeña como nosotros. Entré con Lucas porque quizás pensé que Sofía se había escondido ahí. El techo era bajísimo. Teníamos que pedalear agachados, casi rozando la cabeza con los ladrillos. Estaba oscuro. Olía a tierra mojada y a algo podrido. Yo solo quería encontrarla y salir. No sé por qué presentía que íbamos a encontrar algo más, pero estaba seguro de que Sofía debió pasar por ese túnel, con lo que sea que se la había llevado. Lucas y yo pedaleamos durante lo que sentimos como una eternidad. Aunque quizá fueron solo minutos, el túnel era recto, sin curvas, como una garganta de piedra. Al final, vimos una luz tenue y grisácea. La luz me pegó un segundo y después encontré un patio. Estaba en un patio de tierra, con ropa tendida que se movía con el viento. Había macetas rojas, un galpón viejo. Miré hacia la casa, esa casa de madera vieja, con las ventanas casi selladas. Lucas también miró todo y reconocimos la casa al instante. No era una casa en el bosque, un lugar desconocido donde el túnel nos había arrojado. Era la casa que estaba en los límites del pueblo, la casa de la única mujer que les había dicho que tuvieran cuidado con lo que encontraran. Lucas me miró con un miedo que se podía ver en sus ojos. Me dijo: «Es la casa de Doña Rosario». Y entonces, algo detrás de nosotros se escuchó. Era ella tal vez, o algo más.
Solo sentimos que se venía acercando por el túnel, así que decidimos salir con nuestras bicicletas. Las tiramos a un lado y entramos por un espacio pequeño en la ventana de la casa, perfecto para que unos niños como nosotros entraran apenas. Cuando entramos nos pegó el aire frío, una atmósfera horrible, sacada de una pesadilla. La casa estaba oscura, habían velas negras, cuadros con calaveras y monjes con túnicas negras. Era un santuario donde se adoraba algo que no debía ser bueno. En ese momento Lucas me jaló de la mano. Subimos al segundo piso. En una de las 4 habitaciones que habían en el fondo encontramos a Sofía. Estaba inconsciente, llena de rasguños, raspaduras, golpes, como si la hubieran arrastrado todo el camino. Como pudimos la levantamos y justo cuando iba a salir giré a ver la ventana y ahí estaba. Por fin pude ver quién era. Era doña Rosario. O eso se parecía exactamente a ella. Tenía los ojos con las pupilas pequeñas. Estaba encorvada con las manos en el suelo, como si caminara como un animal. Vestía la ropa de siempre y tenía una cara de odio, una cara que reflejaba no una persona, algo más diabólico. Cuando la estaba mirando, volteó a vernos, como si pudiera saber dónde estábamos, y mirando hacia la ventana me sonrió. Era una cara que me absorbía. De un momento a otro salió corriendo hacia la casa y empezó a estrellar la puerta con su cuerpo, como si quisiera romper la puerta desesperadamente. Nosotros nos miramos con Lucas. No sabíamos qué hacer. No sabíamos a dónde ir, por dónde escapar. En segundos, la puerta de la habitación se dio. Doña Rosario entró, pero ya no era aquella anciana frágil del mercado. Su figura se había estirado, sus articulaciones crujían como ramas secas y sus ojos brillaban en la oscuridad con un hambre animal. Yo, Lucas y Sofía no lo dudamos. Usamos una lámpara para romper las tablas que cubrían la ventana. Uno a uno nos lanzamos al porche del segundo piso y ahí, cayendo sobre un techo de zinc viejo, aterrizamos en el patio trasero. Corrimos hacia donde estaban nuestras bicicletas, la única salida lógica, pero el miedo nos jugó una mala pasada. En la huida, recordamos que solo traíamos 2 bicicletas y éramos 3. Para empeorar la cosa, el patio no tenía salida. Era la única cerca de madera alta, coronada con una malla metálica de la que colgaban trozos de ropa vieja. Rodeaba toda la propiedad. Era una jaula. La vieja estaba bajando las escaleras. El tiempo se acababa. Lucas, el más rápido de los 3, tomó la iniciativa. Me dijo que me escondiera, que él llevaría a Sofía con él y que atravesaría el túnel para buscar ayuda. Era un suicidio, pero alguien tenía que distraer a esa mujer. Me sentía impotente por no hacer nada, por dejarlos ir, pero sabía que era el más lento. Así que me enterré entre montones de bolsas de basura, cartones mojados y escombros en un rincón oscuro del patio. Desde ahí, escondido como una rata, vi como Lucas y Sofía tomaban las 2 bicicletas y se dirigían hacia la entrada del túnel, ese agujero negro en la pared del fondo. Justo cuando las ruedas desaparecían en la oscuridad del tubo, la puerta trasera de la casa estalló otra vez. Doña Rosario salió al patio. Ya no caminaba, se movía a 4 patas, como un depredador,
con una velocidad aterradora. Sus uñas rasgaban la tierra. No miró hacia la basura donde estaba yo. Su objetivo era el túnel. Con un salto imposible, se metió en el conducto tras los niños, arrastrando su cuerpo óseo por el estrecho pasadizo. Años después, ya de adulto, mi abuelo se reunió con la madre de Sofía. Sofía nunca superó el trauma. Después de eso tuvo que ser rehabilitada en un centro psiquiátrico, pero le contó a su madre lo que había pasado después de que se metiera en el túnel con Lucas. Y su madre se lo contó a mi abuelo. Pedaleamos en la oscuridad total, guiándonos por el tacto y el eco de la vieja respirando justo detrás de nosotros. Estaba tan cerca que sentía el aire de su aliento a metros. El túnel se nos hizo eterno, y cuando salimos al otro lado, al terreno baldío de las afueras, la luz de la luna nos cegó. Lucas pedaleaba con todas sus fuerzas. Yo estaba en la parte trasera tratando de mantener el ritmo. Pero la vieja salió del túnel corriendo, erguida ahora, más rápida que nosotros. Lucas frenó un poco. Sabía que no ganaría una carrera cuesta arriba. Me dijo que me escondiera. Escóndete entre los matorrales y no salgas. Yo la llevaré al pueblo y en el camino me encontraré con los adultos que vienen con Mateo y Valentina. Lucas me empujó con suavidad hacia la maleza espesa. Me enrollé entre las ramas, temblando, y puse mi bicicleta a un lado. Lucas se quedó solo en el camino pedaleando lo más rápido que podía, y cuando llegó a la carretera principal, tenía dos opciones. A la izquierda, el camino al pueblo, a la derecha una ruta oscura que bajaba hacia el río. Obviamente su prioridad era llegar al pueblo, y yo desde un escondite vi claramente lo que pasó. A la izquierda del camino, de pie bajo la luz del poste, estaba doña Rosario. No corría, simplemente estaba ahí, esperándolo. Lucas notó su presencia allí. No tuvo elección. No podía girar porque lo iba a atrapar, así que giró el manubrio bruscamente hacia la derecha y se lanzó carretera abajo. Doña Rosario, o lo que era eso, se abalanzó hacia él como un animal y Lucas fue hacia la oscuridad, alejándose del pueblo para salvarse, o quizás para salvarme, o simplemente no tenía otra opción. La última imagen que tuve de Lucas fue su silueta perdiéndose en la negrura, con la figura de la vieja corriendo detrás de él, una sombra persiguiendo a la luz. Lucas nunca volvió. Se perdió en la oscuridad para que yo pudiera vivir. Mi abuelo continuó con su parte. Mientras tanto, en el patio escuché gritos y gente reunida que seguramente iba hacia el túnel. Se demoraron demasiado, pensé. Esperaba que no fuera tarde para Lucas y Sofía. Entré a esa casa otra vez. Habían fotos de doña Rosario. Eran fotografías antiguas. En una de ellas apareció una familia sonriente. Un padre, una madre y una niña pequeña. La madre era la mujer que, según la leyenda, había desaparecido años atrás en el mismo pueblo. Me sentí confundido. ¿Por qué estaría esa foto de la familia allí? Pensé mucho en todas las posibilidades. El hecho es que salí corriendo, abrí la puerta de esa casa maldita y pude llegar donde estaba el resto de gente que no fue a la búsqueda, pero le llegó la noticia. De mi cara caían lágrimas. Hace un momento estaba al borde de toparme de frente con esa cosa y pude escapar. Tenía cierta ansiedad en ese momento por no saber si todos habían sobrevivido, si Lucas,
Sofía estaban bien, pero lamentablemente nunca encontraron a Lucas, solo su bicicleta tirada a un lado del río. Fue un antes y un después que marcó al pueblo. De la vieja Rosario no se supo nada. Nadie en el pueblo creía que hubiera sido ella. La mayoría de gente tampoco creía en nuestra historia. No creían que una señora como Rosario pudo convertirse en lo que vi, en lo que vimos casi todos. Al final descubrieron el túnel. Lo que guardaba en su casa decidieron incinerarlo. Trajeron a un sacerdote del pueblo y el hueco del túnel se tapó y nadie volvió a mencionar el tema. Y por eso mi abuelo nunca volvió a montar una bicicleta. Dice que a veces en las noches de viento escucha el sonido de una rueda girando sola en la oscuridad, esperando que alguien la siga. Yo todavía me pregunto si Lucas pudo escapar, pero no lo creo. Probablemente aterrizó en el río o algo peor lo atrapó. Me quedé con muchas dudas de las que mi abuelo no pudo contestarme. Yo pienso que probablemente doña Rosario estaba esperando el momento perfecto para que alguien cayera en su trampa. Pero esperar varios años valdría la pena. Y aunque al pueblo no apareció jamás, se llevó con ella a alguien, al pobre de Lucas. ¿Y tú, qué crees que pudo haber sido doña Rosario? ¿Algo más que una simple persona? ¿Acaso ella era la señora de la leyenda? Si tienes una historia y quisieras que la narrara, puedes enviarla al correo que aparece en la descripción. Y recuerda que cuando la noche cae, las historias despiertan.